La Cueva del Diablo, el secreto de los portales en el desierto de Sonora. Capítulo 1. Ecos en la arena. El sol comenzaba a desangrarse sobre las dunas interminables del desierto de Sonora. Era ese momento preciso en el que la luz se vuelve roja como brasas apagadas y las sombras se alargan, como si quisieran huir antes de que cayera la noche. El viento, caliente y cargado de polvo fino, se deslizaba entre los cactus y las piedras, como un susurro que murmuraba secretos viejos, demasiado viejos para que alguien los recordara, excepto tal vez él. Don Chepe estaba agachado, con las rodillas firmes sobre la tierra reseca, grabando símbolos circulares con una rama carbonizada sobre una losa de piedra volcánica. Su rostro, ajado por los años y por el sol, parecía hecho del mismo material que las rocas a su alrededor. Nadie lo había visto hacerlo, ni siquiera María del Sol Carrillo, que observaba a distancia con sus binoculares desde el borde del campamento, creyendo que el anciano simplemente rezaba. María era arqueóloga, con más expediciones que cumpleaños celebrados. Nacida en Oaxaca, pero criada entre códices, tumbas zapotecas y leyendas que su abuela le susurraba antes de dormir. Desde que leyó sobre la Cueva del Diablo en un manuscrito perdido del siglo XVII, no había tenido paz. Y ahora, después de años de investigaciones, estaba aquí, frente a la que muchos decían que era una maldita ilusión del desierto. Chepe no quiere que entremos mañana, dijo, ajustando los lentes sobre su nariz y volviéndose hacia Iván Ortega, quien acomodaba una cámara sobre un tripié desgastado. Dice que la cueva abre sola, si es que tiene que abrir. Iván soltó una risa seca, más por costumbre que por humor. Es militar convertido en documentalista, había visto cosas en zonas de conflicto que harían llorar a un chamán. Pero aún así, lo que realmente le inquietaba era volver a ese desierto. 10 años atrás, su hermano menor, Andrés, había desaparecido aquí. Oficialmente, un caso de desorientación y muerte por insolación. Extraoficialmente, su cuerpo jamás apareció. ¿Y tú le crees?, preguntó Iván, encendiendo un cigarro que el viento se empeñaba en apagar. Le creo lo que el desierto le permite recordar, respondió María, con un tono ambiguo. Lucía Ortega, la hermana menor de Iván, se acercó envuelta en una manta tejida. Desde pequeña había tenido sueños que nadie lograba explicar. Ahora, como médium intuitiva, había decidido unirse al viaje tras semanas soñando con espirales, cuevas y voces que la llamaban por su nombre. Esta noche hay algo diferente, murmuró Lucía, mirando hacia la entrada bloqueada por piedras que, según don Chepe, nadie había movido en décadas. Como si alguien nos esperara desde antes que llegáramos. O como si no quisieran que llegáramos, replicó Iván. El silencio cayó de golpe. El tipo de silencio que no se siente vacío, sino lleno de presencias que no puedes ver, pero sabes que están ahí. Un silencio tan espeso como el calor pegado al cuerpo. La cena fue frugal, frijoles enlatados, tortillas recalentadas y café negro. María se mantuvo escribiendo en seu cuaderno de campo, anotando detalles das formacoes rochosas alrededor, en cuanto Iván revisaba sus lentes e Lucía tracaba espirais na areia como os dedos. Don Chepe, calado, apenas olaba o fogo. O solos fixos. A mente emo outro lugar. Quando a noite caiu de verdade, uma brisa gélida invadiu o acampamento. Estrano para deserto. Mais estrano ainda foi o uivo que se escutou vindo da direcao da caverna. Un coyote? Preguntó Iván, medio rindo, medio aprensivo. No. Eso no fue un coyote, respondeu don Chepe sem hesitar. Lucía se levantó devagar. O solos fixos na escuridao. Lo escucharon también, ¿verdad? Dijo mi nombre. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Iván, visiblemente tenso. Lucía ela susurrou, como una voz que nao parecía dela. María se aproximó devagar. ¿Qué más escuchaste? La sangre abre el umbral, el sacrificio lo mantiene abierto, repetió Lucía en trance, antes de desmayar sobre Aria. Jove correría. Iván correu para socorrelá. Don Chepe murmuraba oracoes en yaqui. María tentaba acordalá. No braco direito de Lucía, una marca comecou a aparecer. Espiral en brasa, como si algo tivese queimado sua pele de dentro pra fora. A marca se movía, pulsaba. Don Chepe cayó de joelhos. El guardián la ha elegido, susurrou. No hay vuelta atrás. O vento soprou con maíz forca. As pedras na entrada da caverna comecarán a vibrar levemente. Na escuridao, ninguém notou que uma das rochas habíase movido socina. Lucía, ainda inconsciente, abriu os olhos. Mas eles estaban negros. Sem pupilas. Sem luz. E entao, me susurro que congeló a espina de todos, ela dice. Ya se despertó. Capítulo 2. La marca del guardián.
La madrugada en el desierto no perdona. A esa hora donde el cielo apenas cambia de negro a un gris cenizo, y el frío se mete los huesos como una aguja, el campamento se sentía más tenso que nunca. Todos estaban despiertos. Nadie decía mucho. Lucía seguía acostada, arropada en mantas, con la marca en el brazo brillando débilmente como brasa a punto de extinguirse. Su respiración era tranquila, pero cada tanto murmuraba palabras sin sentido. María del Sol la observaba con una mezcla de curiosidad científica y angustia humana. Nunca había visto nada igual, dijo, rompiendo el silencio. Ni en códices, ni en petroglifos, ni en los sueños de mi abuela. Iván, con la mirada fija en el fuego, apretaba los dientes. ¿Y eso te emociona o te da miedo? Ambas. Don Chepe se mantenía alejado del grupo, sentado frente a una pequeña fogata aparte. Tenía una hoja de agave en la mano y murmuraba en yaqui. Oraba, cantaba, y por momentos parecía llorar. María se acercó con cautela. ¿Qué es esa marca, Chepe? El viejo no respondió de inmediato. Sopló sobre la hoja y luego la colocó sobre su pecho. Es la marca del guardián. La señal de que fue vista por el otro lado. ¿El otro lado? La cueva no es solo un hueco en la tierra, señorita. Es un umbral. Una herida abierta entre mundos. Solo quienes han sido tocados por su eco pueden cruzar sin morir en el intento. María tragó saliva. ¿Y tú cruzaste? Don Chepe la miró. Por primera vez en días, sus ojos se abrieron del todo. Parecían de obsidiana, duros, reflectantes. Asintió lentamente. Cuando era joven. No recuerdo cuánto tiempo pasé allá adentro. Afuera fueron 3 días. Pero aquí, se llevó la mano a la cabeza, pasaron décadas dentro de mí. Antes de que María pudiera responder, Lucía se incorporó bruscamente. Como si algo la hubiera jalado de regreso a su cuerpo. ¿Dónde estoy? Iván corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Tranquila, Lucía, estamos contigo. ¿Estás bien? Ella lo miró fijamente, los ojos aún velados, como si no lo reconociera del todo. Vi un espejo de obsidiana. Y una figura, me miraba desde el otro lado. Era yo. Pero no era yo. Don Chepe se acercó, lento pero firme. Ya empezó. El guardián la eligió por una razón. La cueva se abrirá esta noche. ¿Qué estás diciendo? Saltó Iván. Ni de broma vamos a entrar ahí con Lucía así. No tienen elección, dijo el viejo. Si no entran, la marca la consumirá. Y si lo hacen, tal vez ella los guíe. O los pierda para siempre. Iván iba a protestar, pero Lucía lo interrumpió, tomando su mano. Tengo que entrar, Iván. No sé por qué, pero algo allá adentro me llama por mi nombre. María sacó su cuaderno de campo y pasó páginas con rapidez. Miren esto. Aquí, señaló un dibujo antiguo de una espiral con un ojo en el centro. Este símbolo aparece en 3 culturas distintas, los yaquis, los toltecas y los mayas del Petén. En todos los casos representa una puerta que respira. Una entrada viva. ¿Y qué pasa cuando cruzas? Preguntó Iván, en voz baja. Dicen que encuentras lo que más deseas, o lo que más temes. Silencio. El sol comenzaba a surgir tímido por detrás de las sierras bajas. La cueva, a lo lejos, parecía exactamente igual que la noche anterior. Pero ya no estaba sellada. Las rocas que bloqueaban su entrada se habían desplazado. Con suavidad. Sin ruido. Como si algo desde adentro las hubiera corrido con cuidado. Iván se puso de pie, sin decir palabra. Caminó hacia la cueva. María lo siguió. Lucía, más firme de lo esperado, se levantó y caminó tras ellos. Don Chepe se quedó unos segundos mirando el amanecer. Luego se inclinó, tomó un puñado de tierra y se la frotó en el pecho. Que los espíritus no olviden sus nombres, susurró, y entonces también caminó hacia la entrada. A unos metros de la cueva, el aire cambió. Se volvió espeso, casi líquido. Los oídos zumbaban, como si una presión invisible les apretara el cráneo. Lucía tocó la pared de piedra con la palma marcada. En ese instante, un sonido grave, como un latido, resonó en lo profundo. No era eco. No era viento. Era algo que vivía dentro. Y entonces, se escuchó una voz. No afuera. Dentro de sus cabezas. Bienvenidos, guardianes del umbral. La sangre recuerda. El portal se abrirá con cada paso. Capítulo 3. Las voces del otro lado. La cueva los recibió con un aliento frío. No uno que viene del fondo de la tierra, sino uno que parece salir de algo vivo. Como si el lugar respirara, y ahora supiera que ellos habían entrado.
El umbral era angosto al principio, apenas suficiente para pasar agachados. Pero tras unos metros, la roca se abría como una boca que se extiende hacia lo imposible. El interior estaba iluminado por una bioluminiscencia tenue, verdosa, que no parecía provenir de ninguna fuente lógica. Solo, flotaba en el aire, como si las paredes mismas transpiraran luz. «Esto no es normal», murmuró Iván, apuntando su linterna a la roca húmeda. Pero la linterna parpadeó. La cámara también. Todo equipo eléctrico fallaba como si el aire tuviera carga. Lucía caminaba al frente, sin miedo, guiada por una fuerza invisible que parecía atraerla. La marca en su brazo brillaba más a cada paso. María la seguía, grabando con su pequeña libreta lo que podía. Don Chepe cerraba la fila, rezando por lo bajo con un rosario de hueso entre los dedos. De pronto, un murmullo los rodeó. No venía de un solo punto. Era como si la misma piedra hablara. Voces que se superponían, algunas suaves como canto, otras ásperas como gritos de guerra. Ninguna se entendía con claridad, pero todas decían lo mismo: «Ya volvieron, ya volvieron». «¿Lo oyen?», preguntó María con la voz quebrada. Iván asintió, mirando en todas direcciones. La claustrofobia comenzó a tomar forma. La cueva ya no parecía un túnel, sino un laberinto sin centro ni salida. A los pocos metros, Lucía se detuvo frente a una cámara circular tallada en la piedra. En su centro, había un altar con una espiral de obsidiana pulida. Sobre él, reposaba una figura pequeña de jade, un jaguar con ojos de nácar. «Este lugar, yo lo vi», susurró Lucía. «En mis sueños». María se acercó, maravillada. Tocó la piedra y de inmediato retiró la mano con un grito. «Está ardiendo». Pero cuando Iván tocó, no sintió nada. Don Chepe se adelantó, los ojos clavados en el altar. «Es uno de los 4 nodos. Un punto de cruce. El primero de los portales menores. Aquí se pide permiso». «¿Permiso a quién?», preguntó Iván. «Al guardián». Y como si la mención fuera suficiente, la figura del jaguar tembló. No se movió, pero un rugido sordo, profundo, vibró en sus pechos como si saliera desde el centro del altar. Lucía cayó de rodillas, con las manos en las sienes. «Está aquí. El guardián. Está dentro de mí, quiere mostrarme algo». Sus ojos se pusieron en blanco. Comenzó a hablar en una lengua desconocida. La cueva entera respondió, repitiendo las mismas palabras con eco eterno. María intentó acercarse, pero el aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Iván se quitó la mochila, tratando de alcanzarla. Entonces ocurrió. Las paredes comenzaron a girar. No físicamente, sino con la lógica del sueño, el espacio se dobló sobre sí mismo. Lo que era suelo se volvió techo. La cueva cambió. No sabían si estaban de pie, de lado o cayendo. Iván gritó el nombre de su hermana, pero su voz no salía. Solo en su mente resonaba. Una luz cegadora emergió del altar. Y cuando se apagó, Don Chepe ya no estaba. «¿Dónde está?», gritó María. «Chepe», bramó Iván, corriendo hacia donde estuvo. Solo quedó su bastón de madera, partido en 2. Lucía abrió los ojos. Estaba temblando. Se lo llevó, algo lo llamó por su nombre. Y él no luchó. María recogió el bastón con manos temblorosas. Esto no es solo una leyenda. Estamos caminando dentro de un mito. Uno vivo. ¿Y si somos solo parte de su alimento?, preguntó Iván con un hilo de voz. Lucía se puso de pie. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. «No podemos regresar. No ahora. Aún hay más portales. Y alguien espera del otro lado». «¿Quién?», preguntó Iván. Lucía lo miró largo rato. Y luego dijo: «Tu hermano». Capítulo 4. Desierto invertido. Tras la desaparición de Don Chepe, el grupo quedó en silencio. Solo se oía el goteo lento del agua filtrándose desde las paredes de piedra y el eco lejano de un murmullo que parecía arrastrarse en círculos, como si no encontrara salida. Lucía seguía en trance, pero de pie. Sus ojos ya no eran de este mundo, el blanco era más blanco, y la pupila parecía un remolino en constante movimiento. «Tenemos que salir de aquí», dijo Iván, apretando los dientes mientras sostenía el bastón quebrado de Don Chepe. Esto ya pasó de ser una simple expedición. «¿Salir?», murmuró María, con el rostro empapado en sudor frío. «¿Y a dónde, Iván? ¿A través del mismo túnel que ya no existe? Mira a tu alrededor». Y tenía razón. El pasillo por donde habían llegado ya no estaba. Detrás de ellos, solo había piedra lisa,
como si jamás hubiera existido una entrada. Lucía se adelantó y posó la mano sobre el altar de obsidiana. La marca en su brazo comenzó a brillar intensamente. Un zumbido profundo resonó en sus cráneos. Entonces, la cueva cambió. Las paredes respiraron de nuevo, y un portal ovalado se abrió frente a ellos. No era un túnel, ni una puerta convencional. Era una abertura flotante, de bordes ondulantes, como hechos de agua negra. Al otro lado, no se veía oscuridad, sino un desierto, pero invertido. El cielo era rojo profundo, como al atardecer eterno. La arena era blanca, casi plateada. Y flotaban cosas imposibles, raíces al revés, piedras suspendidas, ramas secas que ardían sin consumirse. ¿Qué es esto?, susurró María, pasmada. El otro lado, respondió Lucía con una voz que no era enteramente suya. Donde el tiempo no camina. Donde los recuerdos se hacen carne. Sin decir más, cruzó. Iván corrió tras ella, sin pensarlo. María dudó apenas un segundo, y luego entró también. El aire del otro lado era pesado como niebla caliente. Pero no olía a descomposición ni a polvo, olía a algo dulce, antiguo, como copal y tierra mojada. Cada paso que daban resonaba como si caminaran sobre madera hueca. Lucía se detenía cada tanto, tocando con los dedos ciertos objetos flotantes. Cada contacto parecía desbloquear una imagen. Una visión. ¿Ves eso?, preguntó ella señalando un cactus invertido, flotando boca abajo. ¿Qué cosa?, dijo Iván. Un recuerdo, no mío. De alguien más. Y entonces los vieron. Figuras al fondo, entre las dunas al revés. Siluetas negras, humanas pero deformadas, como si caminaran al revés del tiempo. Algunas no tenían rostros. Otras cargaban espejos en lugar de cabezas. María sacó su libreta, temblando. Esto es un plano de existencia simbólico. Cada cosa aquí representa algo, o alguien. Aquí no existen las reglas físicas. Esto es como un sueño lúcido. No es un sueño, corrigió Lucía. Es el eco del mundo real. El reflejo de lo que fue y de lo que será. Una figura se acercó entre las sombras. Parecía un hombre cubierto de ceniza, con el torso desnudo y los ojos huecos. No hablaba. Pero al alzar la mano, todos sintieron algo vibrar dentro de sí. El corazón. La médula. Los huesos. Iván retrocedió. No. No puede ser. ¿Lo reconoces?, preguntó María. Se parece a Andrés. El ser extendió ambas manos, y en una de ellas apareció una brújula rota. Era la misma que Andrés llevaba al cuello el día que desapareció. Iván la tomó, y de inmediato cayó de rodillas. Imágenes lo invadieron, su infancia, los paseos con su hermano, el momento en que se despidieron antes de la última misión en Sonora. «Es él», gritó Iván. «Está aquí. Ayúdame a traerlo de vuelta». Lucía negó con la cabeza. «Aquí no se regresa lo que fue perdido. Solo se muestra lo que permanece». La figura tocó el pecho de Iván, y desapareció como ceniza en el viento. Pero dejó una marca en su piel, una línea negra que iba del cuello al esternón. «¿Qué significa eso?», preguntó Iván, aún temblando. «El portal te vio», respondió Lucía. «Ahora también estás marcado». María, aún perpleja, notó algo más. «Esas dunas están cambiando. El paisaje se mueve. Nos está llevando hacia algún lugar». Y así era. El entorno parecía moverlos como si caminaran sobre una cinta infinita. No podían detenerse. Las formas cambiaban. Las siluetas observaban. Y adelante, al final de ese camino distorsionado, una estructura emergía lentamente del horizonte invertido. Un templo hecho de obsidiana negra, con símbolos yaquis grabados en fuego. Lucía susurró. «Ahí es donde duerme la llave». Capítulo 5. El hermano perdido. El camino en el desierto invertido los arrastraba sin pausa. Ya no caminaban por decisión, sino por inercia. Como si el lugar mismo dictara el ritmo, la dirección y la voluntad de sus cuerpos. En el horizonte, el templo de obsidiana se alzaba más grande, más negro, más imposible. La estructura parecía crecer mientras se acercaban. No había puertas ni ventanas, solo una gran entrada en forma de espiral abierta hacia arriba. En las paredes, figuras de jaguares, serpientes emplumadas y seres híbridos observaban en silencio. Lucía caminaba adelante, guiada por algo invisible. A cada paso, su voz interior parecía volverse más fuerte. María registraba todo en su cuaderno, aunque sabía que nadie allá afuera creería lo que estaba viendo. Iván, en cambio, no pensaba. Solo sentía.
Algo lo atraía hacia ese templo como un imán, como si las piedras mismas llamaran por su sangre. Ese lugar, susurró María. No es solo un edificio. Es una memoria. Una herida. Una herida que aún sangra, completó Lucía. Al entrar, el cambio fue inmediato. La luz del exterior se extinguió por completo. Adentro, el aire era más denso. Un calor húmedo se pegaba a la piel, con aroma a copal quemado y hojas antiguas. En las paredes, se proyectaban sombras sin fuente. Escenas que se repetían una y otra vez, batallas, rituales, nacimientos, muertes. ¿Estamos viendo el pasado?, preguntó María, fascinada. No exactamente, respondió Lucía. Son recuerdos colectivos. Ecos de lo que ha sucedido, y también de lo que aún puede suceder. Iván se adelantó hasta el centro del templo. Allí, una plataforma circular de obsidiana brillaba con un tenue resplandor azul. En su centro, una figura de cuerpo humano y rostro cubierto por un velo aguardaba de pie. ¿Quién eres?, gritó Iván. La figura no respondió. Pero al dar un paso adelante, el velo cayó. Y debajo de él, estaba Andrés. No era exactamente como lo recordaba. Su piel era más pálida, sus ojos más profundos. Pero era él. Andrés, murmuró Iván, cayendo de rodillas. Pensé que estabas muerto. Andrés no sonreía. Su expresión era serena, como si el tiempo ya no lo tocara. Morí, sí, dijo con voz suave. Pero no de la forma que crees. María y Lucía se mantuvieron detrás, sin intervenir. El momento era solo entre ellos. Entramos aquí hace 10 años, continuó Andrés. Éramos 3. Solo yo quedé. El portal me eligió. Fui marcado. Igual que tú, Iván. Iván se tocó la línea negra en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué tú? Porque tenía miedo. Y aquí, los que tienen miedo se vuelven parte del umbral. Lucía se acercó lentamente. ¿Tú eres el guardián? Andrés negó con la cabeza. Soy el eco del que fue. El que se quedó. Pero el verdadero guardián, aún duerme. Las paredes vibraron. Un rugido, como un temblor contenido, sacudió el templo. Desde los muros, comenzaron a brotar filamentos de luz. Como nervios. Como raíces. Todos se dirigían hacia Iván. ¿Qué está pasando?, gritó María. Lo reconoció, exclamó Lucía. El templo lo reconoce como heredero. Andrés extendió la mano hacia su hermano. Puedo darte respuestas. Pero no sin costo. ¿Qué tipo de costo? Una parte de ti. De tu alma. De tus memorias. Iván dudó. ¿Y si me niego? Seguirás buscándome, pero nunca me encontrarás. Seguirás entrando a portales en sueños. Serás un viajero incompleto. Fragmentado. Iván respiró hondo. Cerró los ojos. Y tomó la mano de su hermano. En ese instante, una descarga lo atravesó. Sus piernas temblaron, sus músculos se contrajeron, y cayó al suelo retorciéndose. Lucía gritó. María intentó ayudarlo, pero una barrera invisible la separó. La escena cambió. Iván vio su niñez proyectada en el aire, su primer día de escuela, la bicicleta vieja, la vez que él y Andrés se perdieron en el monte y pasaron la noche viendo estrellas. Luego, los recuerdos se distorsionaron. La guerra. El dolor. La soledad. La culpa por no haberlo buscado más. Una parte de todo eso fue arrancada de él. Y cuando abrió los ojos, Andrés ya no estaba. En su lugar, quedó una esfera de jade flotando, con luz pulsante en su interior. Lucía la tomó con manos temblorosas. La llave del alma, susurró. Uno de los 4 objetos sagrados. ¿Qué hago ahora?, preguntó Iván, aún en el suelo, con lágrimas en los ojos. Avanzar, respondió María. Ya no podemos mirar atrás. Lucía guardó la esfera en una bolsa de cuero. El siguiente portal nos espera. Pero ahora, uno de nosotros ya no es el mismo. Capítulo 6. La decisión del corazón. El templo de obsidiana quedó atrás, envuelto en una niebla blanca que no existía antes. El desierto invertido seguía cambiando. Ahora, los cielos eran más oscuros y las dunas más afiladas. La sensación de que algo inmenso, antiguo y dormido, comenzaba a moverse bajo sus pies era innegable. Iván caminaba en silencio. Desde el encuentro con su hermano, algo en él había cambiado. Sus ojos parecían más apagados, como si parte de su luz se hubiese quedado atrapada en aquel templo. La línea negra en su pecho se había alargado, como si una raíz le creciera hacia el corazón. María observaba con creciente inquietud.
Sabía que algo se había sacrificado allí, pero no comprendía aún el alcance. Tomaba notas con manos temblorosas, aunque ya ni las palabras le parecían suficientes. Lucía, por su parte, iba adelante, sosteniendo la esfera de jade como si fuera un corazón palpitante. Desde que la tomó, su conexión con ese mundo extraño se había profundizado. Escuchaba cosas que los demás no podían oír. Voces que le hablaban desde las rocas, desde el viento, desde las propias partículas de luz flotante. Nos estamos acercando, dijo, sin girar la cabeza. Al segundo umbral. En medio de una planicie blanca, sin una sola duna, apareció un lago. Un espejo perfecto. Pero no era agua. Era obsidiana líquida, reflejando no el cielo, sino recuerdos. El trío se detuvo al borde. ¿Qué es esto ahora?, preguntó Iván, con voz rasposa. El portal del corazón, respondió Lucía. Aquí, cada uno debe verse tal como es. Y decidir qué está dispuesto a perder. ¿Perder qué?, cuestionó María, apretando su cuaderno. ¿La fe, la razón, o el alma? Lucía se agachó y tocó el espejo oscuro. De inmediato, la superficie brilló y proyectó una imagen, su madre, joven, abrazándola. Luego, la misma madre gritando en una habitación oscura. Después, Lucía corriendo, llorando, culpándose. María se quedó helada. ¿Qué estás viendo? Mi carga, respondió Lucía, con voz quebrada. Lo que me ata a este mundo. Iván se inclinó y también tocó el lago. Lo que vio lo hizo apartarse de inmediato, su hermano llorando en un rincón, su padre gritándole, él mismo tomando decisiones que nunca quiso tomar. El uniforme militar. La sangre. El abandono. Ya basta, gritó, alejándose. Pero el lago brilló más fuerte. La voz del propio Andrés surgió desde la obsidiana. Aún cargas con la culpa, Iván. Aún no entiendes que algunos caminos no pueden desandarse, solo aceptarse. Lucía se incorporó. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Debemos ofrecer algo para cruzar. Algo real. ¿Cómo qué?, dijo Iván, furioso. ¿Más recuerdos, más dolor? Algo nuestro. Algo vivo. María se quedó callada por un instante. Luego abrió su mochila, y de ella sacó un frasquito de vidrio que contenía tierra de su pueblo. Tierra del cerro donde su abuela fue enterrada. Siempre lo llevaba como amuleto. Esto es lo único que me queda de ella, dijo, con la voz temblorosa. De la mujer que me enseñó a creer en lo invisible. A ver con el corazón. Caminó hasta el borde del lago y volcó el contenido sobre la superficie negra. En ese instante, el suelo tembló. No un temblor de tierra, sino un estremecimiento interior. La obsidiana absorbió la tierra, y en su centro se abrió una grieta luminosa en forma de espiral. El portal se activó, exclamó Lucía. Pero el precio aún no estaba completo. La grieta comenzó a cerrarse. Una voz profunda, como de 1000 voces superpuestas, resonó. El equilibrio exige más. Uno de ustedes debe quedarse atrás. Silencio. Los tres se miraron. No puede ser, susurró María. Iván dio un paso adelante. Yo me quedo. Ya no tengo nada que ofrecer allá afuera. Ustedes dos pueden terminar esto. Lucía negó con la cabeza, con lágrimas corriendo. No. Tú ya diste parte de tu alma. Si te quedas ahora, no volverás jamás. Serás parte de este mundo. Como Andrés. María retrocedió un paso, abrumada. Yo no puedo. Lucía suspiró. Se quitó la pulsera de cobre que siempre usaba. Se acercó a María y la abrazó. No es tu momento. Antes de que Iván pudiera detenerla, Lucía caminó hacia el centro del lago. La espiral brilló intensamente. Cuando su pie tocó el corazón del portal, su cuerpo fue envuelto por una luz cálida. No gritó. No lloró. Solo sonrió. Recuerden mi nombre, dijo. Recuerden por qué luchamos. Y desapareció. La grieta se abrió por completo. Iván cayó de rodillas. María se cubrió el rostro con ambas manos. La esfera de jade, ahora abandonada a la orilla del lago, pulsaba con un ritmo más fuerte. Vivo. Se fue, dijo Iván, sin poder contener el llanto. Y nos abrió el camino, susurró María. No lo desperdiciemos. Ambos cruzaron el portal, sin saber a dónde los llevaría. Solo sabían que ahora, todo había cambiado. Capítulo 7. El despertar del portal. El cruce por el segundo portal fue diferente al primero. No hubo luz, ni calor, ni visión alguna. Solo oscuridad absoluta. Una oscuridad que no era solo falta de luz,
Era la ausencia de todo. Sonido, espacio, incluso pensamiento. María y Iván flotaron en ese vacío, por lo que pudieron haber sido segundos o siglos. Y luego, sin aviso, cayeron. Literalmente cayeron. Ambos despertaron al mismo tiempo, tumbados sobre un suelo rojizo, bajo un cielo púrpura que pulsaba como si respirara. El aire estaba caliente, espeso, con un zumbido constante que no venía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. ¿Dónde estamos?, preguntó María, incorporándose con esfuerzo. No lo sé, pero no es el mismo lugar de antes, respondió Iván, tocándose la línea negra del pecho, que ahora ardía con cada latido. A su alrededor, un paisaje desolado se extendía en todas direcciones. Árboles muertos flotaban sobre raíces que no tocaban el suelo. Rocas suspendidas giraban lentamente en el aire. El tiempo parecía torcerse en espirales. Pero al fondo, justo en el horizonte, se alzaba una estructura inmensa. No era un templo. Era más antigua, más viva, más consciente. Un monolito negro de cientos de metros de altura. Y frente a él, como si lo protegiera, una figura colosal de piedra, arena y fuego, el guardián. Eso es, María tragó saliva. El corazón del portal mayor. Iván lo sintió también. No era una presencia. Era una voluntad. Un ser que no necesitaba ojos para ver, ni boca para hablar. El guardián no tenía forma definida. Su cuerpo mutaba constantemente. Un momento era una serpiente gigante, otro momento una figura humana con rostro cubierto de espinas, otro más una sombra alada con garras de obsidiana. Y en su pecho, ardía el mismo espiral que Lucía llevó en su brazo. El guardián los observó. Y entonces, habló. Pero no con palabras. Con pensamientos. Ustedes cruzaron. Ustedes alteraron el equilibrio. Ustedes deben pagar. El suelo tembló. El cielo se rasgó. María cayó de rodillas. Iván sintió que su corazón iba a estallar. No vinimos a destruir, gritó María. Vinimos a comprender. La comprensión exige entrega. La llave fue dada. El sacrificio fue hecho. Pero aún falta una elección. De repente, un círculo de fuego rodeó a Iván. No lo quemaba, pero lo inmovilizaba. Su pecho ardía, su marca brillaba con intensidad cegadora. ¿Qué está haciendo?, gritó María, tratando de entrar al círculo sin éxito. El marcado debe decidir, portador o guardián, puente o muro. Resonó la voz del guardián. Iván comprendió. ¿Quieres que me quede?, dijo, con el rostro empapado en sudor. ¿Quieres que tome su lugar? El equilibrio lo exige. Entonces, Lucía apareció. No físicamente. Su voz, su esencia, su recuerdo. Flotaba sobre ellos como una luz cálida. No viniste a rendirte, Iván, susurró. Viniste a cerrar lo que otros abrieron con miedo. No es tu destino quedarte, es tu destino elegir. El guardián se agitó. El cielo se cubrió de grietas doradas. El monolito comenzó a latir. María gritó entre lágrimas. Iván. Escoge con el corazón, no con la culpa. Iván cerró los ojos. Y entonces, hizo algo inesperado. Sacó de su mochila la brújula rota de su hermano. La levantó al cielo. Si debo elegir, elijo recordar. No olvidar. Elijo contar esta historia, no enterrarla. Y la lanzó hacia el guardián. La brújula flotó por unos segundos. Y luego, el guardián se detuvo. Todo se detuvo. El fuego se apagó. La marca en el pecho de Iván desapareció. El cielo dejó de sangrar. Y una nueva voz, suave como una corriente de agua, habló desde el monolito. La memoria es la verdadera llave. El equilibrio no es silencio, es verdad compartida. Lucía sonrió desde la luz. Ya está hecho. Iván cayó de rodillas, agotado. María lo sostuvo. El paisaje alrededor comenzó a desvanecerse. El mundo invertido se deshacía. El guardián cerró los ojos. El monolito se convirtió en polvo. Y un nuevo portal, blanco como la luna, se abrió frente a ellos. Era el camino de regreso. ¿Estás listo?, preguntó María, secándose las lágrimas. Nunca lo estaré del todo, respondió Iván. Pero ahora sé que no estoy huyendo. Estoy regresando. Capítulo 8. El silencio del desierto. La luz blanca del portal final los envolvió por completo. No hubo dolor. No hubo miedo. Solo un suspiro. Como si el universo los exhalara con ternura de vuelta al mundo del que alguna vez salieron. Cuando Iván y María abrieron los ojos,
estaban de nuevo en el desierto real. El sol apenas se alzaba sobre las montañas lejanas, tiñendo de dorado las piedras calientes. El aire olía a tierra seca, a cactus, a vida. Y al fondo, la entrada de la cueva del diablo, esa caverna temida por siglos, estaba completamente sellada. Sin rastros de haber sido abierta. Sin señales de lo que ocurrió. Sin Lucía. Iván cayó de rodillas sobre la arena. No dijo nada. Solo clavó los dedos en la tierra y respiró. Respiró como quien regresa de ahogarse. Como quien vuelve a nacer. María dejó caer su mochila al suelo. Sacó su libreta. La miró. Y la cerró. No lo voy a publicar, dijo, mirando hacia el cielo claro. El mundo no está listo para entender lo que no puede medir. Iván levantó la vista. Entonces, ¿qué harás? Ella se encogió de hombros. Tal vez lo cuente como un mito. Como una historia. Algo que solo los que escuchan con el alma puedan comprender. ¿Y si nadie cree? María lo miró con una media sonrisa. Entonces lo recordaré yo. Pasaron 3 días en el desierto antes de que una patrulla de rescate los encontrara. Dijeron que los habían dado por muertos. Que no había rastro alguno de Don Chepe, ni señales de Lucía. Solo 2 huellas solitarias que llevaban hacia el norte. Nadie les preguntó mucho. Nadie insistió. Tal vez por miedo. Tal vez por respeto. O tal vez porque, en el fondo, los que viven cerca del desierto de Sonora ya saben que hay cosas que es mejor no remover. Semanas después, Iván regresó a su casa en Hermosillo. No volvió a filmar. No volvió a buscar respuestas. En su lugar, comenzó a escribir. Un cuaderno, luego 2, luego un libro entero de memorias disfrazadas de fábulas. Llamó a su historia, La marca del guardián. La brújula rota de su hermano ahora colgaba en su sala, encima de una vela que nunca apagaba. Cada noche, antes de dormir, la tocaba y decía en voz baja, «Gracias por esperarme». María volvió a Oaxaca. Reinició su vida lejos de los laboratorios y de las universidades. Enseñaba a niños en escuelas rurales sobre la cosmovisión ancestral, sobre los códices que nadie leía, sobre los símbolos que aún se escondían bajo la tierra. Nunca volvió a excavar. Pero en su casa, bajo llave, conservaba la esfera de jade. Algunas noches, juraba que sentía un latido dentro de ella. Y entonces, una madrugada, Iván despertó de golpe. Sudaba. Su corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. Caminó hasta su patio y alzó la vista. La luna estaba negra. El cielo completamente limpio. El silencio era total. Y ahí, en la esquina del jardín, entre los arbustos, una figura de pie. Femenina. Delgada. En calma. Lucía. No envejecida. No transparente. Lucía. No dijo una sola palabra. Solo sonrió. Y luego se desvaneció con el viento. Iván no gritó. No lloró. Solo se sentó en la tierra, puso la mano sobre el pecho y cerró los ojos. Te recuerdo, susurró. Epílogo. La cueva del diablo permanece sellada. Ya no responde a nombres, ni a marcas, ni a sacrificios. Pero algunos dicen que, en ciertas noches sin luna, si uno se sienta en silencio frente a su entrada, puede escuchar una voz. No grita. No amenaza. Solo dice. Recuerda. Y en ese acto, en ese simple susurro, tal vez el mundo se mantenga en equilibrio. No por fuerza, sino por memoria. Fin de la historia.